pasa cuando una persona pierde poco a poco su identidad y deja de reconocerse como ser humano? Bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el universo de los Kainas, una de las narrativas más impactantes de César Vallejo. A través de este reportaje exploraremos cómo la transformación del hombre y la pérdida de identidad se convierten en problemas centrales de reflexión sobre la condición humana. Aquí nos preguntamos, ¿es posible perder aquello que nos hace personas? Vamos a descubrirlo. La literatura no solo cumple una función artística, sino que también permite reflexionar sobre los problemas que afectan a las personas y a las comunidades. Por ello, a través de estos relatos simbólicos de diversos autores que representan situaciones relacionadas con la identidad, la convivencia y el comportamiento humano frente a contextos de crisis. En ese sentido, el cuento Los Kainas de Vallejo nos presenta una realidad en la que los habitantes de un pueblo experimentan una transformación progresiva que conduce a perder su racionalidad y su condición humana. Buenas tardes con todo el público que nos acompaña el día de hoy. En esta oportunidad contamos con la presencia de la psicóloga Cintia Alexandra Nueva-Yona, quien nos va a ayudar a entender mejor este tema. Y antes de comenzar, para conocerlo un poquito mejor, nos va a hablar un poco acerca de su trayectoria. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Noé, soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad César Vallejo desde el año 2016 aproximadamente. Para contarles un poco de mi experiencia, yo creo que uno va conociendo ya cuando va estudiando, ¿no? qué rama es lo que más le va gustando, ¿no? En este caso mi internado recuerdo que lo hice en educativa y clínica, ¿no? Clínica, que es ahorita lo que abordo actualmente, ¿no? Pero he venido trabajando en colegios, he trabajado en empresas privadas y en clínicas ocupacionales también, y ahorita que estoy aquí por el sector de MINSA. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su trayectoria. Ahora sí, vamos a abordar más profundo el tema, y para ello la psicóloga nos va a responder algunas preguntas para poder entender mejor. Vamos a comenzar con qué significa la pérdida de identidad en términos psicológicos y qué factores pueden influir en esta crisis. Bien, cuando hablamos de pérdida de identidad, hace referencia en realidad a la alteración del reconocimiento de uno mismo. Es cuando nos preguntamos en realidad qué sentido tiene nuestra vida. Es cuando nosotros decimos qué valores tengo, qué dirección tengo, qué camino voy a tomar. Entonces a eso hace referencia. Ahora, ¿qué es lo que puede influir para que se lleve a cabo esto? Cualquier hecho traumático a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que puede ser de repente una separación, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser una ruptura amorosa, una enfermedad médica, etcétera, entre otros, ¿no? No sabemos, la identidad de la persona se construye pues a lo largo de la vida, ¿no? A raíz de con los vínculos familiares, sociales y laborales. Es cuando nosotros interactuamos con el medio. Entonces, cuando vemos esta parte ya desestabilizada, es ahí donde entramos a tallar en un problema. Okay. ¿Y cómo puede el aislamiento social afectar en la identidad de esa persona? Ya, bien. Como te dije en la pregunta pasada, nosotros nos formamos a través de vínculos. Ya, desde ahí formamos la validación externa para la autoestima y un montón de cosas para nuestros procesos interiores. Ahora, si los vínculos son familiares, laborales o sociales, imagínate si estamos inestables en una fase de ellos, en una área de ellos, entonces nos vamos a sentir inseguros, de repente vamos a tener tristeza profunda, vamos a sentir indicios de ansiedad, estrés, entre muchos factores que puedan influir. Ese es un
Y desde su punto de vista, ¿cómo se explica el fenómeno de la locura colectiva o el trastorno psicótico compartido en una comunidad pequeña? Ese es el punto, ya, mira. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos a una alteración de nuestro reconocimiento del yo, Sigmund Freud pone bases específicas para construir una persona, que es el ello, el yo y el superyo. Y el yo se basa por los valores, por lo que somos nosotros, ¿me entiendes? Entonces, cuando llegamos a ver afectada una de estas áreas, tanto nos desestabilizamos que de repente somos muy vulnerables. Entonces, imagínate, vivir en un espacio reducido donde tú interactúas con una persona que de repente tenga alteraciones mentales o de repente ideas de otro tipo, tú vas a sugestionarte y vas a tomarte a pecho lo que la otra persona te dice. Entonces la vulnerabilidad tiene mucho que ver. Si nosotros estamos mal, obviamente vamos a dejarnos llevar por eso más rápido y vamos a adoptar creencias, comportamientos que tiene la otra persona que creemos que está bien cuando en realidad no es así. Bien, entonces... Y ya para finalizar, ¿cómo define la psicología el proceso en el que un ser humano pierde por completo su identidad y su racionalidad debido a un trauma o una crisis interna? Bien, como te expliqué en la pregunta anterior, Sigmund Freud es el que define en realidad la esencia, la parte humanista, ¿no? En el ello, el yo y el superyo. Entonces, básicamente viene a ser una desintegración del yo, ¿bien? Porque el yo es el que construye la identidad de la persona, ¿bien? Por ese yo es que tú puedes dar tus valores apropiados, tú puedes saber qué es bueno, qué es malo, puedes decidir a través de ello. Entonces, cuando hay un problema aquí, la persona obviamente va a sentir que el mundo es extraño, que es algo irreal y no va a estar bien. Eso sería el punto. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y por ayudarnos a entender este tema. Para finalizar, ¿quiere dar algunas recomendaciones para la salud mental que es tan importante hoy en día? Sí, en realidad sería acudir a realizar terapias psicológicas. No es malo porque ello nos va a ayudar a desenvolvernos adecuadamente. Bien, aparte que es un crecimiento personal que debemos de tener, no esperar al último momento tener un problema en que vamos a decaer para recién buscar ayuda. Entonces, siempre he sido de la idea en que se tiene que ir bien, acudir con un profesional, tengas o no tengas problema en específico, pero te vas a dar cuenta que en consulta va a haber algo suelto y siempre va a haber de qué tratarse. Entonces, es ir a terapia psicológica. Muchas gracias, nos enlazamos nuevamente con mis compañeros. La metamorfosis de los habitantes de Kainas es un claro ejemplo de por qué esto no solo es una ficción literaria lejana, sino que es un crudo ejemplo de lo que ocurre cuando una comunidad es despojada de su tejido social, además del soporte emocional y de la empatía. Por lo tanto, esta historia nos recuerda de manera imperativa que la cordura, la dignidad de nuestra propia identidad no se sostiene solas, sino que depende del cuidado mutuo que nosotros tenemos, además también de la mirada de las demás personas, ya que no se sostiene sola, sino del valor que le damos a nuestra salud mental colectiva. Si ignoramos esta vulnerabilidad psicológica en nuestras sociedades, en tiempos de crisis corremos el riesgo latente de deshumanizarnos y perder aquello que nos define como seres humanos, como lo que pasó en los Kainas. En conclusión, los hechos ocurridos en Kainas evidencian la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud mental y fortalecer las instituciones encargadas del bienestar social, tal como promueven el ODS 3, Salud y Bienestar, y el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Agradecemos su atención y los invitamos a seguir informándose sobre estos temas tan relevantes para la sociedad. Muchas gracias.